trasplante cardíaco, es magíster en epidemiología clínica y candidato a doctorado en la misma especialidad. Es jefe de la unidad de cuidado intensivo y de la cardiología clínica de la Javeriana también. Tiene gran interés particular sobre factores de riesgo cardiovascular, que es de lo que nos va a hablar hoy, y también sobre falla cardíaca, trasplante, y tiene más de 50 artículos indexados publicados. Ángel, bienvenido, es un gusto tenerlos y adelante, por favor. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias, Héctor, por la invitación, a la Cardioinfantil por todo este esfuerzo y pues bueno, un saludo a muchos amigos que veo conectados y pues a nuestros fellows, que es la principal razón de estar acá. Baja la cámara apagada mientras hacemos la exposición y la idea es que vamos a hablar de un tema interesante. Les quiero contar un poquito, yo hago parte del grupo de trabajo de lípidos. Específicamente, ahorita en el Congreso de Cartagena tuvimos la oportunidad de trabajar en el Lipid Roadmap, que es una estrategia que les voy a contar al final de la conferencia, y para poder trabajar con expertos internacionales, estoy hablando de trabajar con ACC, con World Heart Federation, alguien tenía que hablar de cómo estamos de colesterol en Colombia. Así que ese alguien fui yo y algunas personas que tuvieron la oportunidad de compartir esa mesa de trabajo querían que repitiéramos esta conferencia para un número mayor de personas, así que aproveché esta ocasión para compartirles lo que está pasando en términos de colesterol en Colombia. Así que tengan la libertad de interrumpirme si en algún momento alguien quiere alguna ampliación del tema y al final dejamos un tiempo especial para las preguntas. Es que vamos a tener una agenda, digamos que en las siguientes 45, 50 minutos vamos a tocar tres temas importantes. Uno, navegando por nuestro sistema de salud, que los cardiólogos se nos pasa mucho eso. Les voy a contar rápidamente lo que es RIAS, MIAS y los resultados del plan decenal en salud. ¿Qué datos tenemos en Colombia? Lo que hemos hecho en procesos anteriores para mejorar las cosas de colesterol y un resumen de nuestro estado actual. Así que para comenzar, yo creo que esos son profesores de cardiología, fellows de cardiología. Cuando hablamos del sistema de salud, verdaderamente es evidente el desconocimiento que tenemos nosotros como especialistas, como fellows de cardiología, acerca del sistema de salud para el cual trabajamos y en el cual estamos inmersos. Y es como un llamado de atención para todos de, bueno, la única forma de mejorar un poco lo que tenemos es saber qué tenemos y ver cómo estamos nosotros metidos en el proceso de atención en salud, en este sistema que puede cambiar o no, pero muchas cosas de las que tenemos vamos a tener que trabajar sobre ellas. Recuerden que tenemos un marco legal, la ley estatutaria de 1751 del 2015 nombra a la salud como un derecho fundamental, eso digamos que es una bandera de trabajo de todos nosotros. Sin embargo, después del 2015 han salido una serie de resoluciones, ¿de acuerdo?, que lo que hacen es normativizar ese derecho fundamental que es la salud y ponerlo como un poco más en la parte de ejecución para nosotros. Y en todo ese proceso se adopta la política de atención integral en salud que se llama PAIS, y de PAIS hay una ramita que se llama Modelo Integral de Atención en Salud, que son el famoso MIAS, y el MIAS contiene a su vez las rutas integrales de atención en salud, que se llaman las RIAS, que es así más o menos las hemos escuchado, las hemos conocido, pero esa es una rama de este gran árbol que se llama Sistema de Salud. Tenemos una serie de manuales metodológicos, tenemos una serie de lineamientos técnicos y ese es el proceso en el cual estamos. Y ahorita les voy a contar específicamente RIAS cardiovascular y lineamientos técnicos cardiovasculares. Algunos nombres específicos, está PAIS, está APS, que es atención primaria en salud, y cuando hablamos de APS hablamos de salud familiar y comunitaria, el cuidado, la gestión integral del riesgo y enfoque por territorios y poblaciones, MIAS y GIRS. GIRS es la implementación de la gestión integral del riesgo. Todo esto tiene una serie de grupos de enfermedades, pero tenemos gestión integral del riesgo cardiovascular. En general, se plantea el sistema de la siguiente forma. Tenemos tres tipos de poblaciones: urbanos, que somos todos nosotros, rurales y las áreas dispersas o lejanas, que posiblemente es Orinoquía, Amazonas.
Hay tres pilares fundamentales, que es la diferenciación de la población para ejercer actividades en salud diferenciales, como su nombre lo indica, una estrategia de cuidado de salud y gestión del riesgo y un proceso de atención primaria o salud familiar. Estas tres cosas están embarcadas en lo que llamamos la gestión integral de riesgo en salud y le hacen tres entes especiales. IPS, que es donde trabajamos todos nosotros, EPS, llámense los aseguradores, y las entidades territoriales, que para nosotros usualmente lo vemos como elementos lejanos, llámese Secretarías de Salud. Estas tres, a su vez, están enmarcadas en lo que se llaman los determinantes sociales, que es básicamente la parte global de salud pública, como lo que es el ingreso, la higiene, el trabajo, en fin. A su vez, estos factores tienen unos componentes que son componentes básicos de todo sistema de salud. Cómo está la parte de recursos humanos, cómo está la parte del rol del asegurador, y entre todas las funciones que son múltiples, hay dos importantes: los sistemas de información y las rutas integrales de atención en salud. Esta ruta integral de atención en salud no es más que un conjunto de acciones coordinadas, ojalá siempre fuera así, complementarias y efectivas para garantizar el derecho a la salud, y va dirigido a personas, familias y comunidades, y ese es el objetivo real de las RIAs. ¿Para qué? Para lograr mayores ganancias en salud y disminuir la carga de enfermedad. Ese es el objetivo del ministerio con todo este proceso. Así que cuando nos vamos metiendo un poco más de fondo de esto, para que después entendamos en qué estamos en lípidos, tenemos el modelo de gestión en salud, y esas actividades van a determinar acciones poblacionales, colectivas e individuales en 5 escenarios: el escenario hogar, el escenario educativo, el escenario laboral, el escenario institucional, y esto a su vez tiene una serie de componentes. Nosotros estamos prometidos, por ejemplo, en lo que es talento humano, principalmente, pero hay cosas como la vigilancia de salud pública, el aseguramiento, inspección, vigilancia y control, que hacen parte de nuestro sistema. Así que para ponerlo ya en materia, más o menos tenemos unos entornos, hogar, educativo, laboral, que tienen como objetivo pues, una serie de intervenciones que van a ser individualizadas de acuerdo a los grupos de edad. Son diferentes para los niños, para las personas mayores, para las mujeres en edad de fertilidad, y establece una serie de grupos de riesgo que tienen como principal objetivo disminuir la presencia de eventos. Así que cuando uno ve la línea de la enfermedad cardiovascular o la enfermedad que ustedes escojan, en general tenemos ambientes de promoción, de prevención primaria, todo el proceso de diagnóstico y clasificación de riesgo, tratamiento, prevención secundaria y luego todo el proceso de rehabilitación y paliación. Hay 3 ejes básicos de este proceso. Nosotros como cardiólogos estamos metidos en este que se llama gestión clínica, y básicamente hablamos del riesgo técnico, que es básicamente atención asistencial. Algunos están metidos en la gestión individual del riesgo, que básicamente es el riesgo del asegurador, y posiblemente tenemos muy poca injerencia en lo que es la gestión de riesgo colectiva o de territorio, que básicamente lo hacen las secretarías y el ministerio. Así que nosotros somos este círculo, gestión clínica. De esas 16 enfermedades, hubo 16 enfermedades que se priorizaron por términos de salud pública, de carga de enfermedad, de costos. Nosotros estamos priorizados en este grupo que se llama enfermedad cardiovascular aterogénica. Uno le gustaría que le quitaran el aterogénico, pero que dejaran enfermedad cardiovascular, pero así quedó mencionada en su momento. Cuando vemos este grupo, estos grupos van a definir ¿qué? Las RIAs. Cómo funcionan las RIAs en cada uno de estos tipos de enfermedades. Claramente hay cosas muy sensibles como cáncer, ¿sí? Como la enfermedad materno-perinatal, como la enfermedad de salud mental. Son cosas supremamente interesantes, pero cada una tiene un modelo diferente. Así que, específicamente, el RIAS cardiovascular tiene este marco. Primero, tenemos que hablar de los determinantes estructurales, ingresos, educación y ocupación. Nosotros no tenemos mucha injerencia en eso, pero sí en nosotros mismos. Y básicamente en educación y ocupación, porque somos expertos en salud cardiovascular, pero muchos de nosotros no estamos tan sanos desde el punto de vista cardiovascular. Luego vienen los determinantes intermedios: inactividad, alcohol, como les voy a ir en el catamarán en Cartagena a nuestros fellows, alimentación no saludable, algunos que fuman. Luego vienen los factores de riesgo tradicionales, estadios clínicos y por último, lo que somos muy expertos, manifestaciones clínicas y eventos. Todo este proceso, el ministerio lo monta muy bonito y dice, bueno, vamos a hacer promoción de salud, gestión de salud pública, y viene su circulito de las acciones individuales.
Hasta ahí es una maravilla en el texto. El problema es cuando ya ven la RIA cardiovascular, cuando se la ponen a usted en un flujograma. Y este es el flujograma de atención de hipertensión. No es que me haya quedado mal la diapositiva, lo hice a propósito, es cómo es el flujograma por donde entran las personas y el modelo de atención en hipertensión y en diabetes. Es un desastre, o sea, es un flujograma que en ningún momento logramos conectar la enfermedad cardiovascular como un conjunto de factores de riesgo, que es lo que nosotros vemos. No vemos solo hipertensos únicos y exclusivos, no. Vemos gente que tiene enfermedad cardiovascular y múltiples factores de riesgo. Y una de las críticas, ya les voy a contar que hay muchas críticas sobre esta parte que todavía no ha sido completamente instaurada, es que obviamente desconoce el concepto de múltiples factores de riesgo y la interacción de factores de riesgo que tienen que ser evaluados. Así que pone a los médicos generales y de atención primaria a viajar por este camino, que ya es un camino bastante difícil. Con eso se trazaron las metas con World Heart Federation, que decía que íbamos a hacer un éxito en el 2025, 10% de reducción del uso peligroso de alcohol, 10% de reducción de la inactividad física, y ustedes ven el resto de los números. Básicamente les adelanto que fallamos. Luego viene este proceso que se llama los lineamientos técnicos y operativos de la ruta integral de atención en salud para personas con riesgo o presencia de alteraciones cardio-cerebrovasculares metabólicas manifiestas. Háganme el favor del nombre. Este documento salió en abril del 2022. Algunos tuvimos la oportunidad de evaluarlos y es de los pocos documentos en donde todos los actores le dieron palo, pero palo con ganas. Bateamos todos allá porque las definiciones de lípidos, de hipertensión eran del 2013, 2015. Era verdaderamente un documento desastroso que desconoce la pluralidad de los factores de riesgo. Así que con eso, y viendo nuestro sistema, uno dice, bueno, pero cuéntemelo un poquito más, póngamelo en la realidad. Les voy a contar el caso de Bogotá específicamente, que lo conozco a profundidad. Y esta serie de escenarios, van a ver que hay algunas, digamos, cosas similares en Medellín, en Bucaramanga, en Barranquilla, ciudades intermedias y municipios verdaderamente no han avanzado absolutamente nada en esto. Bogotá era el modelo para que los demás ciudades la siguieran y pues obviamente cuando comenzamos a evaluar qué había pasado con esto del RIAS y eso, pues básicamente los progresos hacia el cumplimiento de los compromisos de la meta 2025 habían sido claramente decepcionantes. Entonces, bueno, la alcaldía dice, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, entra a buscar HARS, todos ustedes conocen HARS ampliamente, y básicamente dijeron, bueno, utilicemos HARS a ver si funciona como estrategia en términos de salud pública para mejorar la parte de riesgo cardiometabólico, y pues ya sabrán ustedes que no funcionó muy bien. Y entonces dijeron, bueno, señora ciudad, señor municipio, señor departamento, usted tiene que tener unas políticas integrales de atención en salud, y básicamente debe ser un modelo de acción integral territorial porque todas las poblaciones son diferentes y eso se llama MAITE y Bogotá tiene un MAITE. Ponen el dibujito que me gusta mucho, los 5 escenarios donde se debe atender las personas, es maravilloso en el papel, pero en Bogotá específicamente se comenzó con esta estrategia. Son 3 estrategias importantes: conoce tu riesgo, toma el control, y es básicamente un proyecto de estandarización de toma de presión arterial, y receta A, que básicamente es manejo de factores de riesgo con estrategias no farmacológicas, buscando entornos 4x4 y servicios de salud. Pero resulta que la alcaldía, viendo esa situación tan compleja, dijo, bueno, vamos a iniciar el proceso de gestión de riesgo cardiovascular en CAPS, que son los Centros de Atención Primaria en Salud, y van a utilizar diferentes regímenes a ver cómo nos va. Y van a iniciar la estrategia HARS, conoce tu riesgo, toma control y receta 1 millón de corazones. Cogieron de 2018 a 2019 una serie de, digamos que sitios del régimen subsidiado, Verbenal, Vista Hermosa, Olaya, Porvenir, y unas del contributivo, que era Cafán de la Floresta, y con subsidios que queda en Usaquén. ¿Cómo se van a hacer? Dijeron, bueno, caractericemos la población de riesgo cardiovascular y veamos cómo nos va. El primer intento fueron 7.500 personas y comenzaron a ver cómo nos iba. Y acá es donde comienza a ponerse la situación compleja. Dijeron, bueno, miremos qué pasa con los de Conoce tu Riesgo y miremos qué tal está la gente. 2.352 pacientes hipertensos, 77% presentaban sobrepeso u obesidad. Era el grave problema en términos de salud pública, o sea, íbamos mal. Dijeron, bueno, miremos
¿Qué pasa con ese grupo de hipertensos y el riesgo de diabetes? Utilizando la escala Feinrich, que ustedes la conocen también ampliamente. 81% de los pacientes hipertensos presentaban riesgo moderado o alto de diabetes, lo cual pinta un panorama de punto de salud cardiovascular pues, muy regular. Dijeron, bueno, miremos qué pasa con el resto de gente. Y entonces dijeron, bueno, asumamos que más o menos la población hipertensa es alrededor del 30%, asumiendo valores internacionales. Miremos cuánta gente está metida en estos CAPS y miremos cuánta gente tenemos registrada en la base de datos. Con el ejercicio que hicieron, se dieron cuenta que teníamos 16.000 registrados, pero nos faltaban 24.500 personas que estaban perdidas y que no han tenido contacto con el sistema. ¿Eso qué implica? Personas que no han sido evaluadas desde el punto de vista de riesgo cardiovascular. Dijeron, bueno, miremos qué otra cosa, miremos Suba, a ver qué pasa. Suba tenía unas localidades que tienen algunas cosas especiales. Dijeron, bueno, miremos qué pasa. Y si se dan cuenta, sobrepeso, 42% de las personas en sobrepeso, alto riesgo de diabetes, 68% tenían un alto riesgo. Y entonces, de toda esta información, comienza la parte política de nuestro actual gobierno. Entonces decía, Colombia inicia el camino hacia una salud más preventiva. Creo que muchos de ustedes leyeron estas noticias en El Tiempo, en Semana, y es básicamente diciendo, bueno, vamos a adoptar este modelo preventivo y lo vamos a masificar combinándolo con cosas de Cuba, de Venezuela, en fin, ustedes saben que la reforma ya está en un proceso de construcción, pero querían hacer mucha cosa preventiva basados en estos datos que uno dice, verdaderamente, al basar una cosa en salud grande en Colombia en esto, pues queda uno como difícil de entender. Pero yo les dije que iba a hablar de lípidos, así que les voy a contar qué pasa exclusivamente en Colombia, no voy a traerles datos de afuera, qué pasa en Colombia específicamente y qué hemos hecho. Entonces, cosas interesantes. Entonces les voy a mostrar lo que hemos hecho en Colombia frente a lípidos y publicaciones, porque usualmente utilizamos toda la información extranjera. Este es un multicéntrico que realizamos para ver cómo iba en centros de alta complejidad. Les quiero llamar la atención acá en la referencia, junio de 2020. Junio de 2020. Pues bueno, muchos pacientes ahí, básicamente el 30% de los pacientes estaban en prevención secundaria, de esos la gran mayoría eran pacientes con enfermedad coronaria, con infarto o revascularizados, y algunos con unas diferentes variedades de síndrome coronario agudo. Primer dato interesante, son centros de alta complejidad. Muchos de los que estaban escuchándome ahorita están en algunos de esos centros de alta complejidad o son profesores de algunos de esos centros de alta complejidad. Dosis promedio de los medicamentos que utilizábamos. Vean acá, atorva, rosuva, lovastatina, simvastatina, fenofibrato, enfirosil y ezetimibe. Y las dosis que utilizaban, eso es prevención primaria, y las que utilizábamos digamos, en enfermedad cardiovascular ya establecida o prevención secundaria. Vean las cosas curiosas. Año 2020, por favor, lovastatina, 32% de pacientes en centros de alta complejidad manejados con lovastatina, con una dosis promedio de 32 miligramos, quiere decir que algunos reciban 20, otros reciban 40, pero 32 pacientes, 32 miligramos de lovastatina, es una locura. Rosuvastatina, dosis muy bajitas. Lo peor no es eso, lo peor es esto. La meta de colesterol para pacientes en prevención secundaria, que para ese momento era menor de 70 cuando se hizo el estudio, porque recordemos que las guías europeas salen más o menos en septiembre de 2019 y las guías del Colegio Americano de Endocrinólogos fue a final del año 2018. Todavía no estaban, digamos que vigente la meta de menos de 55. En ese momento solo el 36.4% de los pacientes alcanzaban la meta. Vean lo desastroso que es esto, centros de alta complejidad en Colombia. Bueno, dijimos, bueno, comparémonos con otra gente, es que de pronto estamos comparándonos muy fuerte contra países industrializados, compartamos escenario con países de otro perfil. Y entonces veamos cómo nos va frente a alcanzar las famosas metas de colesterol. Y básicamente hablamos de pacientes en alto y muy alto riesgo, como era la clasificación de ese momento, y para el caso de Colombia específicamente, vean esto. Pacientes de muy alto riesgo, solo lográbamos la meta menor a 70 en 28% de los casos. Alto riesgo,
que básicamente el alto riesgo uno se imagina que deberíamos ser casi igual de estrictos que el muy alto riesgo, solo el 20%. Incluso pacientes de alto y muy alto riesgo tienen valores significativamente elevados, casi que en el 10%. Estamos hablando de centros de alta complejidad. Luego dijimos, bueno, no, es que el problema es que necesitamos la gente de Bogotá, llamemos a la Cardio, llamemos a la Chayo, metamos a la Javeriana, a ver que estos tigres, qué es lo que tanto dicen que saben hacer, veamos cómo les va. Bueno, les digo que nos fue muy regular. Cuando vemos menos de 55, alrededor del 30-35%, que realmente es muy bajo, y si ponemos la meta de 70, estábamos rondando el 50-55%. Centros de alta complejidad, instituciones universitarias, con docentes, con gente reconocida, no lo logramos hacer bien. ¿De acuerdo? Pues bueno, ¿qué más tenemos en Colombia? Y bueno, está el famoso estudio PURE, que creo que es un estudio que todos los fellows de cardiología y los cardiólogos en Colombia lo debemos conocer. Estudio PURE va a ser la presentación que va a hacer José Patricio en la siguiente sesión. Fue uno de los trabajos, uno de los subanálisis que ganó el premio ahorita en Cartagena. Pero más que eso es que conozcan la mayor información disponible real de enfermedad y factores de riesgo cardiovascular en Colombia. Son datos propios, incluso algunos datos que van en contravía frente a algunas precisiones de género, de situación socioeconómica, de el porcentaje de progresión, una cantidad de cosas que es muy interesante propias de Colombia. Así que recordemos que PURE es multinacional, específicamente en Colombia metimos 7.552 pacientes en diferentes zonas del país. Ustedes ven el mapa, tiene varias regiones, pero cosas importantes. Vean, urbano, 51%, rural 49%, la educación primaria o desconocido 65-68%, educación secundaria muy bajo, alrededor de un 20% y 14% la gente en la universidad. O sea, para que se vayan dando cuenta de la realidad de la educación, de cómo estamos en este estudio. Estado civil, 14% solteros, casados en unión libre alrededor de un 66% y divorciados entre 20 y 27%. De esta población, recordemos que hay una fase inicial, que llamamos la medición, el baseline de esta población, y luego hay una medición a 12 años, que es donde se vuelve interesante. Si ustedes se dan cuenta, bueno, acá les pongo hombres y mujeres en total. Vean factores de riesgo cardiovascular como alcohol, 28%, tabaco, casi 14%, inactividad física, 17%. Cuando vemos otras cosas, índice de masa corporal, alrededor de 26, es un índice, o sea, en promedio estamos en sobrepeso. Fuerza de presión, hay más o menos. Presión arterial promedio, vean cómo estamos. Y cuando vemos específicamente factores de riesgo cardiovascular, ustedes vean el perfil lipídico promedio. Obviamente acá tiene la columna de mujeres, la columna de hombres, pero vean esto, en promedio, colesterol total de 200, HDL 42, LDL 125 y triglicéridos de 184. Promedio de toda la población metida acá, o sea, 7.500 pacientes. ¿Qué quiere decir? Que en promedio pues ya tendríamos indicación de tratamiento farmacológico y de intervención con un LDL-eso, y si se calcula el NO-HDL también nos va mal. Así que es mucha población que tenemos enredada en este punto. Y cuando vemos otras cosas como hipertensión, por ejemplo, 37% de prevalencia de hipertensión, ¿de acuerdo? En los documentos que tenemos, la prevalencia de hipertensión en Colombia oscila entre 15 y 25%, en este estudio 37%. Prevalencia de diabetes 5.6%, con cosas interesantes. Ahora, ¿qué pasó en el seguimiento? Que es donde se vuelve muy interesante la situación. Uno pensaría que las cosas van mejorando, y es verdad, en algunas cosas nos va un poco mejor. Dejamos de fumar un poco, la gente consume un poco menos de alcohol, la actividad física baja, va empeorando, o sea, la gente a medida que se va haciendo vieja, hace menos ejercicio. Eso es una realidad, nos pasa a todos. Cuando vemos, por ejemplo, la presión arterial va incrementando con la edad.
y el perfil lipídico, ustedes se dan cuenta, son 12 años después, se mantiene. O sea, no hicimos mucha intervención. Tenemos alrededor de 50% hipertensos. Ojo con esto, pasamos de 37 a 50% hipertensos y diabetes, doblamos la gente con diabetes. ¿Qué quiere decir este estudio? Digamos que para que lo vean de otra forma. Quiere decir que en 12 años Colombia no logró intervenir de forma adecuada en prevención primaria factores de riesgo cardiovascular en una población, llamémosla general. Así que lo hicimos mal y Colombia lo hace mal en general. Así que es una situación pues importante para que la vayan viendo. ¿Cuántos se murieron? 6% se murieron y evento cardiovascular compuesto 4.7, resaltando que básicamente diabetes pues también fue importante el incremento. Entonces dice, bueno, ¿qué hicimos? Bueno, en lípidos específicamente, pues primero hicimos una guía de práctica clínica, hemos hecho consensos, hemos hecho reuniones, tenemos grupos de trabajo, pero nos dimos cuenta que ahí no para la cosa. Esto fue un primer intento que se hizo en el 2021, se llama Dilipidemia en Foro de Expertos, y básicamente intentaron concentrar a diferentes actores, donde se buscaba crear una plataforma para impulsar políticas y cambios en la práctica médica para lograr un mejor manejo del colesterol LDL y reducir la carga de lipidemia. Y básicamente querían que trabajáramos sobre impacto económico y humano, mejorar la atención del paciente y evitar la inercia en la atención. Y se trabajó varios días, trabajamos 3 días, hicimos trabajo sobre carga de enfermedad, básicamente trabajando sobre la baja conciencia que existe de enfermedad, el sentido de urgencia entre la población, la baja percepción de riesgo asociado de lipidemia, el tratamiento precoz, problemas con la estratificación de riesgo inadecuada y básicamente todo el proceso, el problema de la subcaracterización de la población, de la carga de morbilidad y la falta de recursos para hacer evaluación de riesgo cardiovascular. Vimos el problema del deficiente monitoreo de colesterol LDL, problemas con la carencia de guías de práctica clínica y todo el problema de carga económica, detección temprana, impacto en costos en la atención en salud y todo lo que es el recorrido del paciente frente a problemas con el colesterol. Acá estuvo el ministerio, estuvo universidades, estuvieron economistas, estuvo IEPS, estuvo aseguradores. Y bueno, se trabajó mucho, algunas ideas, pero básicamente quedó muy bonito en el papel, pero nos faltó dar el paso porque no hubo compromiso de otras partes. Luego intentamos hacer esto, que es el Lipid Acute Coronary Syndrome, que básicamente es ver un lipid roadmap solo en pacientes en prevención secundaria después de un infarto. Tiene una publicación, es interesante, se las dejo y les quiero contar cómo se hizo este ejercicio. Este ejercicio básicamente lo que hizo fue reunir expertos en Colombia en el manejo de lípidos, instituciones de referencia, y dijeron, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo están haciendo? Porque es que nos va muy mal. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces dijeron, hagamos una encuesta y miremos una encuesta y le metemos gente a la encuesta. Así que hicimos una encuesta de manejo de lípidos en síndrome coronario agudo, a ver qué es lo que estaban haciendo en diferentes hospitales. Estas son las ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Popayán, Manizales 61, La Costa y Bucaramanga 29 y algunos otros invitados, por un total de 188 participantes. ¿Quiénes eran estos personajes? Entonces, 67 cardiólogos, 54 internistas, 53 en medicina general o en procesos de entrenamiento, y acá tenemos algunos endocrinólogos, médicos familiares, incluso un intensivista contestó esta encuesta. ¿Dónde se desempeñaban estas personas para que se den una idea de en qué parte de la cadena están los que contestaron? 57% estaban en consulta externa, 54% en hospitalización, 28% en cuidado intensivo, 36% en urgencias. Algunos podían contestar que estaban pues, en diferentes escenarios, como nos pasa a algunos, y 2.65% estaban en otra área que incluía la parte administrativa, investigación o algún manejo de cohortes específicas en salud. Fase aguda, entonces manejo agudo de lípidos en síndrome coronario agudo durante la hospitalización. Vean esto, acá está la torta, pero les voy a llamar la atención en esto. No se evalúa colesterol LDL
en el 18, en el 17, 18% de las personas que contestaron esto. Imagínense eso. Luego dice, bueno, ¿y en qué momento? Si lo evalúa, ¿en qué momento? En la mañana siguiente, 28%. En cualquier momento, 24%. En los primeros 2 días, 21%. Y había un popurrí de otras cositas que fue el 6%. Pero 18% no evalúan el colesterol LDL durante la fase aguda de un infarto. Estamos hablando de ciudades principales. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuándo comenzaba el tratamiento? Entonces decían, bueno, ¿en qué momento inicia el tratamiento? Esto quería hacer el 100%, 58% al momento de la admisión inicia la estatina. Yo creo que para todos ustedes es ampliamente claro que hay que iniciarla, pues al mismo momento que usted inicia terapia antitrombótica, pues ahí va la estatina una vez. 30% en las primeras 24 horas y luego, bueno, luego en algún momento de la hospitalización. Cuando vemos alta intensidad, bueno, por lo menos 87%, no entendería uno por qué no a todo el mundo, pero 87% inician alta intensidad. Y cuando pensamos en el ezetimibe, digamos que es una situación importante, recordemos que debemos hacer optimización en fase aguda y tenemos terapias dobles, triples y cuádruples ahora en manejo de lípidos en terapia intensiva, pues uno se da cuenta que la mitad nunca pensarían en el ezetimibe durante la hospitalización. 29% cuando piensan que va a ser insuficiente, 18% cuando no se logra la meta y algunos siempre, o independiente del valor de LDL. ¿Qué tipo de intensificación de tratamiento hipolipemiante se hace durante la hospitalización? Y básicamente lo que se hacía era doblar la dosis de estatina. Tiéndase posiblemente pasar de atorva 40 a atorva 80 o rosuva de 20 a 40. Pocos ezetimibe. Algunos consideran inhibidor de PCSK9 y algunas otras cosas de combinación. Claramente, el escenario de un evento cardiovascular es un escenario donde uno puede evaluar pacientes para hipercolesterolemia familiar, que es bastante frecuente, y uno debería, por guías, evaluar a pacientes con hipercolesterolemia familiar durante esta fase aguda. Vean lo interesante. 15% no sabe si aplica alguna escala o algo, nada. Nunca 16%. La gran mayoría, de acuerdo a los niveles de colesterol LDL, y solo el 21% lo aplicaba siempre. Así que son datos bastante complejos. Al momento del alta, ¿qué hacemos? Hay una ruta específica para el manejo después del síndrome. Uy, perdón, que se me salió. ¿Me confirman, por favor, que se esté viendo en pantalla? Sí, profe, ahí se ve bien. Listo, gracias. 71% de los participantes contestaron que sí había una ruta específica de seguimiento, 18% no y 10% no lo saben. Y entonces uno dice, bueno, miremos, esto es, ojo, 2021 para 2022. Nivel de colesterol LDL objetivo después de un síndrome coronario agudo. Vean estas respuestas. 46% entre 56 y 70. Los de 71 para arriba asustan. Y solo el 34% piensan que el LDL debería ser por debajo de 55. ¿Qué información se le da al paciente al momento de la salida? Bueno, 65% le dan intervención sobre estilo de vida, 48% plan de seguimiento, solo 45%, ojo con esto, le dan un nivel objetivo de colesterol LDL para el seguimiento, 34% salen con un calendario de visitas o citas para el seguimiento de los lípidos, 24%, casi 25%, o sea, 1 de cada 4 pacientes no sale con nada, no le damos nada, ni educación, ni citica, ni controlito, ni nada, se va como vino, sin nada más. Y en la fase de seguimiento, ¿a cuánto tiempo intensificamos terapia hipolipemiante después del ingreso? Y ustedes vean el popurrí que tenemos de alternativas. Idealmente, dicen los libros, queríamos ir a 4 o 6 semanas, a que estas dos respuestas, más o menos casi que la mitad, estarían en un plazo adecuado por guías, pero el resto de la otra mitad de los participantes, pues claramente está por fuera de las guías de práctica clínica en este momento. ¿Cuál es el ajuste que hacemos? Vean, solo hacemos ajuste de dosis de estatina en el 75% de los casos.
Ojo que esto es en centros especializados, o sea, básicamente inercia terapéutica. 39% consideran inicio de ezetimibe y muy pocos piensan en niveles de PCSK9, que posiblemente si no logra el objetivo debería estar pensando de una forma mucho más temprana. Luego, si hay una ruta de remisión, digamos, para la atención definitiva del manejo de lípidos, y la respuesta es la gran mayoría no tiene. Solo 35% tiene una ruta específica para la atención de lípidos. ¿Qué porcentaje de pacientes alcanzan LDL menor a 70? 54 dentro del primer año de tratamiento, que es muy bajo y está relativamente parecido a las estadísticas internacionales. Y si vemos 55, acá afirman que será el 45%, ya les mostré que verdaderamente el valor real, estamos hablando que es alrededor de un 30%. O sea que sobreestimamos el éxito de nuestras terapias. Cuando se les preguntaba a estos médicos qué debíamos hacer, bueno, si hay que optimizar, hay que refinar muchas cosas, y básicamente en todos los escenarios teníamos un problema importante, pero posiblemente en el seguimiento era como el punto donde más perdíamos todos pacientes y donde había más dificultades. Así que ese grupo de expertos dijo, bueno, nos tomamos este eslogan de, bueno, a veces no se puede cambiar una cosa grande de una sola, pero podemos hacer cosas pequeñas para el mismo lado, todos tirando la cuerda a ver si logramos algo. Así que hicimos reuniones, hubo un trabajo conjunto de muchos especialistas buscando soluciones a algunos problemas y buscando brechas donde pudiéramos impactar. Así que encontramos 15 brechas. Las 15 brechas, no los voy a aburrir con esos detalles, pero básicamente teníamos problemas con la no solicitud, el problema del control, la determinación de meta, la titulación de medicamentos, las barreras administrativas, todo el proceso de información y educación para pacientes, médicos y aseguradores, el problema de hipercolesterolemia familiar y el problema de las vías de práctica clínica. Les pongo el ejemplo. Esto fue una de las brechas en las cuales yo tuve la oportunidad de trabajar, y básicamente eran los que no tenían acceso oportuno a estatinas, ezetimibe y nivel de PCSK9 o fibratos por razones de costo o barreras administrativas. Ejercicio, trabajamos en grupo y bueno, se hizo una serie de recomendaciones sobre alertamiento al asegurador para lograr llegar al tratamiento adecuado. Comunicación formal conjunta a las sociedades de cardiología, endocrinología y medicina interna que expliquen los riesgos y peligros de no controlar adecuadamente la dislipidemia y demorar la terapia. Esto se entregó a los tomadores de decisiones, se entregó al ministerio. Se recomendó que ezetimibe, nivel de PCSK9 y algunos fibratos se incluyan en el plan básico de atención en salud. El ácido bempedódico lo incluirán cuando estén disponibles, pero ya ustedes sabrán que esto, pues, en parte fue una de las cosas que presionó la inclusión de nivel de PCSK9 y combinaciones en PBS en la última vez que se realizó el ajuste. Se recomendó a la industria que bajara los precios, y realmente los precios de nivel de PCSK9, por ejemplo, vienen bajando algunas combinaciones, y promover la implementación de estrategias de acceso a los medicamentos. Eso básicamente hace referencia a uso de contratos de riesgo compartidos, contratos innovadores, compras centralizadas, por ejemplo, y la regulación de costos, que también fue una de las recomendaciones que se dio al gobierno para lograr disminuir los costos de tratamiento de dislipidemia específicamente. Así como eliminar la intermediación de los medicamentos. La intermediación aumenta un 30% los costos en todas las cosas que nosotros hacemos en salud. Con esto, les quiero, digamos, que ir viendo de cómo íbamos en la parte de salud cardiovascular en los últimos 10 años. Estos son los resultados del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. O sea, es como el resultado de la evaluación. Como dicen, la nota del quiz, la nota de la evaluación. Vean esto tan desastroso. No les voy a mostrar todo el resultado porque los aburro, pero prevalencia de hipertensión, vean eso, sin dato. Lograr la reducción relativa del 20% de niveles aumentados de colesterol, sin medición. Aumentar el acceso a terapia farmacológica a mayores de 40 años, con riesgo cardiovascular alto, sin medición. Mantener al 85% de personas de enfermedad renal estadio 1 y 2, evitando progresión, sin medición. O sea, en 10 años no logramos tener datos importantes sobre esto. Es básicamente desastroso. O sea, si ustedes se dan cuenta, eso es como navegar brújula en un mar bien grande. Hicimos CISPRO, también trabajamos con CISPRO buscando información de los datos. Ustedes, nosotros y todos los demás, poco utilizan CISPRO para poner dislipidemia. Ese diagnóstico
aparece en el, más o menos en 1.29% de las atenciones en salud, lo cual nos da una prevalencia estimada a través de RIPS, que eso tiene una serie de discusiones muy baja, o sea, lejano de lo que realmente es, porque nosotros no tenemos en mente colocar el código CIE10 en nuestras historias, así que los RIPS para lípidos básicamente no sirven, pero nos sirve para saber dónde están viendo pacientes por lo menos, y básicamente sigue una distribución similar, lo que es región centro, digamos ciudades pobladas, pues son los que más ven pacientes con dislipidemia, y todo lo que es disperso, pues básicamente no aporta mucho a la información. ¿Qué más hicimos en colesterol en estos años? En el 2017, con World Heart Federation, se hicieron una serie de reuniones para hablar del colesterol roadmap, y básicamente dijimos que íbamos a hacer un manifiesto. No sé si ustedes, algunos se recordarán que se hizo una cena y se tomaron fotos, y bueno, se iba a crear el Registro Nacional de Infarto, que se creó, y se iban a estructurar algunas cosas de rehabilitación cardíaca, implementación de guías de práctica clínica de dislipidemia, pero bueno, muchas de las cosas que ustedes ven ahí, pues no fueron básicamente posibles realizarlas, o bueno, no se logró alcanzar los objetivos de esta reunión. Así que bueno, en eso vamos. La cuenta de alto costo comienza a jugar un papel importante en los últimos 5 años posiblemente, porque tiene unas cohortes de seguimiento muy interesantes. Y básicamente, las cohortes de seguimiento, básicamente es enfermedad renal crónica, hipertensión, diabetes, son interesantes en términos de información, pero alarmantes. ¿Por qué razón? Acá ustedes ven hipertensión, no hay que ser muy estadístico para saber que esto va en aumento, diabetes en aumento, y enfermedad renal crónica hubo un descenso en los últimos años, posiblemente derivado de lo que tenemos de pandemia, pero bueno, esa parte no está muy bien analizada. Pero aquí vienen las cosas interesantes. Si uno está diabético, hipertenso y tiene enfermedad renal crónica, hace parte del equipo o del combo de gente de alto riesgo, al menos o muy alto riesgo. De estos personajes que están en seguimiento y se reportan obligatoriamente los aseguradores al ministerio para generar pagos y flujo de recursos, vean cuánto lo tomaron, alrededor de un 50%. Incluso varía de región a región. Región central, 34%, Bogotá, 52%, zonas lejanas, 45%. O sea que la mitad de estos pacientes es evaluada, la otra mitad no sabemos. Y de los que fueron evaluados, ¿cuántos de estos tienen menos de 100 de colesterol? LDL como principal objetivo terapéutico. Pues es desastroso, vean, estamos casi que por debajo del 50%. En diferentes años, ¿sí? Y las barritas no es que varíen mucho entre el 2017 y 2020, o sea, básicamente no avanzamos mucho. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos 50% de personas que no han sido evaluadas, pero además de ese 50% que fueron evaluadas, 50% no están controladas. O sea que en un par de años recibiremos todos esos pacientes para que les manejemos el infarto, el ACV, la complicación cardiovascular, y verdaderamente son costos para el sistema que nos vamos a tener que enfrentar en un par de años, 10, 15, 20 años quizás. Carga económica de enfermedad cardiovascular, pues básicamente nos cuesta mucha plata, y básicamente el costo y la mortalidad en enfermedad cardiovascular va a ir aumentando, pero les voy a tener este detallito, año 2016, año 2035, lo que se espera que pase en Colombia, costos indirectos, los costos directos de atención y el total de costos. Eso está en billones de dólares. Vean cómo se va a transformar los costos en salud cardiovascular. O sea, va a costar una cantidad de plata que nos va a tocar pagar impuestos a todos nosotros. ¿Qué más tenemos? Bueno, hay costos directos e indirectos. No los quiero aburrir mucho con algunos términos técnicos de toda esta parte, pero lo que importa es que tenemos un incremento progresivo de costos derivados de la pérdida de productividad que tenemos secundario de enfermedad cardiovascular. Traducción, versión práctica. Gente trabajadora, adultos trabajadores que se enferman y se incapacitan, hacen que el país sea menos productivo, impactan el Producto Interno Bruto. Entonces, más gente enferma, menos gente trabajando, la productividad se compromete. Por último,
claramente cuánto nos cuesta en términos de días de discapacidad y mortalidad, y básicamente estamos hablando que estamos perdiendo 2.785.000 años potenciales de vida, que eso en plata equivale más o menos a unos 7.000 millones de dólares perdidos en una ventana temporal de 10 años, que fue el estudio que se realizó entre 2010 y 2010. Cuando vemos un resumen de los datos epidemiológicos y vemos lo que tendría el ministerio para trabajar, 50 millones de personas aproximadamente, 50-50 hombres y mujeres más o menos, 68% de personas en etapa productiva, 22% de gente menor de 14 años o llamemos los niños y el resto son viejos. El índice de vejez 12.5, el índice de envejecimiento 33%, 76% están en zona urbana, lo cual convierte a 1 de cada 4 colombianos en un reto para el sistema para llevarles salud. Y comorbilidades, que este cuadro es el que ha sido muy criticado porque pues claramente las cifras están lejanas a la realidad que les acabo de mostrar. 3% diabéticos, sabemos que la diabetes en Colombia está alrededor del 8%, hipertensos dice acá 8%, pero el PUR nos muestra hasta 37% inicial. Enfermedad renal crónica 0.1%, la cuenta de alto costo nos dice que está alrededor de 1%, y falla cardíaca 1.8%, los números nos dicen que está entre 2.5 y 3.5%, o sea que está enredado el asunto. ¿Por qué está enredado? Porque de eso contamos las muertes, 21% de todas las muertes en 2021 fueron enfermedad cardiovascular, y esas 3 de cada 4 básicamente son por enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular o accidente cerebrovascular. Esos datos ustedes los conocen, pero les quiero llamar la atención en esto. 77% de estos casos son en mayores de 60 años y la gran mayoría son hombres. Y de ACV, 32% de los casos, 1 de cada 3 aproximadamente, son menores de 55 años, gente joven con ACV. Cardiólogos jóvenes han tenido el infortunio de estar en estas estadísticas. Y eso equivale a un 5 a 7% mucho más alto que en la región. Otras cosas del panorama de riesgo. Uno dice, bueno, cuéntemelo en resumen. Pues bueno, entre 2019 y 2020 se aumentaron las muertes cardiovasculares, pero el número que más asusta es que tenemos un aumento de aproximadamente 3.5% variación interanual de lo que son muertes por causa cardiovascular, que es este cuadrito. Este cuadrito es parte de la comparación con el famoso Atlas de enfermedad cardiovascular que salió en el JAC hace un par de meses. La gran mayoría de países industrializados, la curva de ellos va hacia abajo o se mantiene paralela. Colombia, vean este desastre. ¿Y quiénes son los que más ayudan, los que no son más juiciosos? Tolima, Risaralda, Caldas, Quindío, Boyacá y Bogotá. O sea, como digo yo, zona cafetera, está enredando las estadísticas vitales de Colombia, así que los que son de esa región les toca trabajar un poco más que al resto. Cuando vemos objetivos, Framingham por ahora sigue siendo lo de evaluar riesgo cardiovascular. Sin embargo, hay un trabajo muy interesante del doctor Sánchez de Fundación Santa Fe que mostró que ACCBD podría tener un excelente desempeño y posiblemente va a cambiar un poco las guías frente a esa información. Cuenta alto costo 2021, LL menor a 100, 53%, terrible. Prevalencia de sobrepeso, obesidad, 70%, y glicosilada en diabéticos menor a 7, la mitad. O sea que vamos a tener trabajo bastante en los próximos años. ¿Qué se espera que pase con los casos y las muertes? Pues básicamente van a aumentar de 2019 a 2035. Si ustedes ven la proporción, los casos van a aumentar mucho más respecto a las muertes. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos siendo muy buenos en la estrategia de tratamiento. O sea, somos buenos poniendo stents, atendiendo infartos, haciendo algo de prevención secundaria, pero no vamos a ser muy buenos en prevención primaria porque claramente nosotros no estamos actuando ahí, no estamos haciendo mucho por la prevención primaria. Así que en resumen, si tuviera uno que dar como bueno, cuéntenos en resumen cómo estamos en colesterol. Bueno, guías de práctica clínica, sí, tenemos año 2013, yo fui coordinador de esas guías, no la leyó mucha gente, la implementación fue un desastre y no están actualizadas, es parte del trabajo que tenemos que hacer. ¿Tenemos información sobre pacientes y población? La respuesta es sí, pero más o menos. Datos de CISPRO tenemos, pero no nos sirven para lípidos específicamente.
Algunos observatorios nacionales, entiéndase cuenta alto costo, nos sirven, tenemos algunos estudios que nos dan idea de cómo estamos funcionando y tenemos registro de hipercolesterolemia familiar heterocigota, sí, pero pues es información limitada. La cuenta de alto costo pues es una cuenta, pues una información de corte administrativo, pero nos ha servido para inferir algunas cosas. Medicamentos los tenemos todos aprobados, metidos en PBS, algunos pues nos toca hacerle algunas cosas de MIPRES, pero en general tenemos todo. Y los resultados, pues creo que la conclusión ya es muy clara. Así que viendo todo esto, dijimos, bueno, trabajemos en más cosas, estamos de acuerdo que nos toca seguir trabajando en cosas pequeñas, todos con un mismo objetivo, así que dijimos, bueno, ¿qué más podemos hacer? Y dijimos, bueno, hagamos con el apoyo de World Heart Federation, de ACC, de gente que nos lleva un poco más de ventaja en esto, bueno, trabajemos en el Lipid Roadmap, pero para Colombia, viendo qué podemos hacer, y esa reunión la tuvimos el sábado, que estuvimos en Cartagena. Los que no han leído la publicación del Lipid Roadmap Mundial, pues básicamente es buscar cómo ponemos conciencia en la gente, cómo hacemos la evaluación de riesgo cardiovascular, el screening adecuadamente, cómo establecer la vigilancia nacional de cosas relacionadas con colesterol y riesgo cardiovascular y cómo implementar, porque el problema de esto es implementar. Y para eso pues necesitamos saber cómo estamos, hacer mesas de trabajo conjunta y ver qué podemos dar de pasos coordinados. Tuvimos esta reunión, acá tenemos algunos expertos, el doctor Cauchy Rey estaba hablando, estaba Instituto Nacional de Salud, estuvo Asociación Colombiana de Medicina Interna, acá está el doctor Arango, estuvo el doctor Piñeiro de World Heart Federation, el doctor Cauchy Rey, tenemos gente pues experta en lípidos, estuvo endocrino, acá está nuestro presidente, bueno, una serie de expertos, estuvo IET, estuvo Ministerio, buscando alternativas, buscando cómo arreglar las cosas. Salieron algunos productos muy interesantes que ya en su momento les compartiré y les contaré algunas cosas adicionales que estaremos trabajando. Así que el mensaje, para abrir la parte de preguntas, de dudas, de aclaraciones, es ver. Cosas grandes, inmediatas, en lípidos no podemos hacer lamentablemente. Ya han fallado en todos los países, han fallado en diferentes latitudes con diferentes estrategias. Pero claramente es responsabilidad de nosotros, y hablo de nosotros, cardiólogos, comenzar a dar pequeños pasos, pero todos con un objetivo común de mejorar salud cardiovascular. Entonces, tenemos que trabajar en hipertensión, sí, en diabetes, en lípidos, en actividad física, incluso comenzar por cada uno de ustedes. Y ahí les dejo la cuñita para los fellows, para mis compañeros profesores. ¿Cuántos de ustedes conocen sus números? ¿Cuántos de ustedes han evaluado realmente el riesgo cardiovascular? ¿Cuántos realmente están tomando estatinas? Que muchos deberían estar tomando estatinas. ¿Y cuánto estoy haciendo por mejorar lo que es salud cardiovascular? Nivel individual, nivel familiar y nivel poblacional. Poblacional puede ser con sus estudiantes, en su hospital, en su ciudad de influencia. Les dejo esa reflexión, que es lo más importante, y con esto pues terminamos y vamos a ver cómo nos va con las preguntas, con las dudas, así que bienvenidos todos los comentarios que ustedes me quieran compartir. Ángel, muchísimas gracias. Muy interesante pues el esfuerzo gigante que se está haciendo y pues muy preocupante las cifras como mencionaste en todo nivel. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta para Ángel y para todo lo que nos comentó, Gabriel Oliver, adelante, por favor. Hola, buenas noches. Gracias por la charla, doctor. Quería hacerle una pregunta. ¿Por qué no extrapolamos lo que hacemos en falla de iniciar todo en la hospitalización, no sé, en un infarto como prevención secundaria, y así ahorrar tiempo de titulación? O sea, digamos que la opción sería enseguida comenzar dual con oseltamib, y ya que en la próxima cita tendríamos más cerca el PCSK9, como probando algo que en falla parece que estuviera sirviendo. Bueno, Gabriel, muchas gracias por la pregunta. Es una excelente reflexión y les cuento, creo que algunos de los que están acá estuvieron en el simposio que hicimos el viernes por la mañana en lípidos y yo les adelanté un poco de chisme de lo que viene en la renovación de las guías europeas. Los primeros que dieron el paso fueron los polacos y los griegos. Y básicamente lo que se propone en este momento es que hay, digamos que
2 o 3 algoritmos, pero lo que se propone es lo siguiente. Pensar en que darles estatinas solo a los pacientes, la respuesta sería no, era tratamiento combinado. Entonces, digamos que en la primera instancia las guías posiblemente van a modificarse a que el paciente al menos debe salir con estatina ezetimibe, y los de alto riesgo o pacientes con niveles, hay unos cortes de niveles, deberían salir con triple terapia de una vez después de un evento, que es un objetivo que se vuelve importante, pero no está plasmado en las guías todavía. Así que en la siguiente edición de las guías de las europeas y posiblemente los canadienses también la van a adoptar, van a proponer de una vez entrar doble terapia y 4 o 6 semanas triple terapia. Esa es la posición, llamémosla, entre conservadora y más lógica con los datos que tenemos. Y están los que están un poco más liberales, yo hago parte de ese grupo, digo a título personal, no institucional, es que así como en falla hay 4 fantásticos, en lípidos va a haber también 4 fantásticos que va a ser compuesto por estatina, ezetimibe, ácido bempedóico en nivel de PCSK9 y posiblemente muchos de nosotros tendremos que acceder a terapia cuádruple en lípidos específicamente hasta que nos lleguen cosas un poco más avanzadas de edición genética y eso posiblemente hacia allá vamos porque cada vez el valor de LDL se ha demostrado que debe ir mucho más abajo. Así que en eso vamos. Espero que pronto podamos hacer actualización de guías y otras cosas, pero hacia allá se dirige el camino por ahora de esa estrategia que tú propones. Gracias. Gracias, Ángel. Y gracias, Gabriel. ¿Alguna otra pregunta, por favor, para Ángel? Si quieren tomar la palabra o levantar la mano. Yo tengo un, Ángel. ¿Se ha contemplado en la sociedad, ustedes que manejan y tienen el liderazgo en el tema de prevención en lípidos particularmente, asociarse o tener algún tipo de relación con las aseguradoras? Porque, por ejemplo, Sura o Compensar, bueno, ese tipo de aseguradoras masivas, Colsanitas, pues tienen unos laboratorios centralizados y ahí pues llega un montón de pacientes que quizás reportan hiperlipidemias familiares, LDLs por encima de 190, 200, pero de pronto no se hace el control. ¿Hay se ha pensado en tratar de generar una alianza con ellos para determinar si esos pacientes de alto riesgo se pueden capturar y se pueden como canalizar de alguna forma para que tengan relación en cuanto a seguimiento del cuidado? Sí, es una buena pregunta y la respuesta es sí. Entonces, te cuento un par de cosas que van andando. Los que tienen la fortuna de recibir resultados de SYNLAB, no sé si no todos conocen SYNLAB, me imagino que han visto LPA, algunas cosas. SYNLAB lo utiliza mucho acá en Bogotá, todo lo que son prepagadas, segmentos de, por ejemplo, Ecopetrol. No lo utilizan las CPS mucho, pero por ejemplo Medellín, Cali sí tienen muchas cosas de SYNLAB. SYNLAB modificó la forma de reporte del colesterol. Si ustedes recuerdan, el colesterol, si ustedes mandan a cualquier laboratorio, les aparece colesterol total 240 y le aparece un rango loco que dice hasta 260 es normal, una cosa así, entonces la gente es como que se relaja. SYNLAB, digamos que en convenio con una serie de actores del sistema, logró dar el paso inicial para que aparezca algunas cosas de riesgo cardiovascular, la mención de los valores de corte, por ejemplo, en prevención primaria, y está dispuesto a manejar bases de datos. Esta solicitud se llevó al Instituto Nacional de Salud, que es quien finalmente regula a los laboratorios para el reporte de estos paraclínicos, para que se modifique el reporte. Punto número 1, va en proceso, creo que va a ser muy interesante. Punto número 2, aseguradores. Estuvimos en reuniones con ASEMI, que pues, involucra un gran número de aseguradores, y básicamente, si hay una voluntad frente al proceso de tamizaje y de screening, que es muy interesante, de compartir información, pero está condicionado, que es una parte donde uno ya entra en un debate, llamémoslo ético y moral, a que la unidad de pago per cápita, la famosa UPC, que utilizamos para hacer los ajustes y los flujos de dinero en este momento, debería tener un valor adicional para screening y tamizaje. Entonces, digamos que la parte que quería gastarse en promoción no se está gastando en promoción, porque el cálculo del valor de la UPC
no está tan claro. Y entonces la UPC se está destinando a tratamiento. Y por eso somos muy fuertes tratando, nos gastamos la plata tratando, pero no estamos haciendo promoción y prevención. Así que ellos hicieron una solicitud directa al ministerio, la cual pues en este momento pues está en stand-by, frente a cambiar uno de los porcentajes de UPC para hacer prevención, promoción y tamizaje. Porque el problema es que no tenemos una información, digamos, de estadísticas nacionales como la encuesta de salud cardiovascular, que la hemos querido hacer, pero realmente requiere unos fondos importantes. Va hacia allá, pero el trabajo, digo yo, es lento y nos toca jalar a varios actores para que pueda llegar a funcionar, pero sí hay algunos adelantos importantes. Gracias, Ángel. Más preguntas, por favor, si tienen por el chat, porque hay uno por ahí en el chat. Hay alguien que tiene la mano levantada, creo que Ramón. Ramón, adelante. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la conferencia. Quería hacer, digamos, una pregunta dirigida a ¿cuál cree usted que es el impacto que tiene, por ejemplo, las redes sociales y la desinformación actualmente? Personalmente, digamos, en la consulta, muchos pacientes mencionan influencers, personas que hablan en contra de la estatina y de estrategias de, digamos, como intervención nutricional, que a veces uno se ve como un poco retados para tratar de hacerlos cambiar de opinión. Y ve la sociedad la sociedad de cardiología y ustedes, digamos, como grupo, esto como una barrera también, y si lo ven así, ¿qué estrategias tienen para luchar contra esa desinformación que creo que en mi opinión tiene algún impacto? Bueno, pues Ramón, más que en tu opinión, la opinión de todos tiene un impacto gravísimo. A ver, la medición objetiva del impacto de la información en redes está medida, la hemos medido en escenarios de diferentes enfermedades, incluye enfermedad isquémica coronaria. El impacto es terrible, o sea, la mala información y los contenidos de calidad son muy limitados en redes sociales, y tenemos grandes personajes que ustedes ven, que pronto algunos siguen en Instagram, Endocrino Rosero, bueno, unos personajes que, por ejemplo, este fin de semana que estamos en el Congreso posteando que el colesterol no tiene nada que ver con la enfermedad aterosclerótica, ya se podrán imaginar la cara que hicimos todos, así que verdaderamente es un reto. Eliminar a esta gente no la podemos hacer, es libre, pero sí tenemos un reto en lograr canales de comunicación eficientes con población no científica. Viene una campaña, sí hemos hecho, nos ganamos un gran de EAS, que es la Sociedad Europea de Aterosclerosis, en la cual vamos a hacer campañas publicitarias por redes sociales, pero armadas de una forma estructurada y obviamente con un carácter científico, para intentar en parte combatir en la medida de lo posible. Algunos hemos estado en medios públicos, redes sociales, noticieros, la W cuando pasó todo esto de lípidos, pues nos llamaron, compartimos pues información real, pero a pesar de que yo pueda mostrar la evidencia de que esto realmente, pues bajar el colesterol funciona, eso creo que todos estamos claros de eso, el daño que hace digamos, a la adherencia al tratamiento es muy alta, y verdaderamente pues es tarea seguir trabajando en eso. Creo que no vamos a desfallecer, y hago una cuñita con lo de nutrición. Vamos a tener un webinar desde la sociedad, desde la parte del grupo de trabajo de lípidos, que vamos a hablar de dieta keto 2.0, algunas cosas adicionales, porque ya sabemos que también aumenta el riesgo cardiovascular, así que va a haber un poco de información con los invitados, no muy cardiólogos, pero que nos puedan hablar sobre nutrición, un tema que realmente todos desconocemos, las profundidades de la nutrición, así que es una invitación para que trabajemos todos en conjunto. Creo que hay mucho por hacer. Gracias, Ángel. Y la última pregunta es de Diego, por fin, fellow nuestro. Doctor, gracias por su charla. ¿Qué estrategia han pensado plantear para que las citas de control de titulación sean oportunas? Muchas veces no es culpa del tratante, sino que las EPS no asignan las citas para una titulación efectiva. Bueno, digamos que este punto es supremamente importante. La estrategia que se tiene planteada proponerle a algunos aseguradores es proponer titulación virtual o titulación por enfermería.
Hacer que sea médico-céntrico la titulación cuando el proceso está en obvio es difícil. Ese es uno de los retos que tenemos, pero pues posiblemente no va a ser un reto que solucionemos a corto plazo, pero es inclusión de enfermeras y la parte de aplicaciones o telesalud para lograr titulación mucho más rápida. Son como los objetivos que se tienen previstos, pero el trabajo en ese aspecto es todavía insuficiente, no solo en colesterol, hipertensión, falla cardíaca, enfermedad renal crónica, diabetes, todas las crónicas tienen ese reto. Así que creo que nos sigue faltando mucho trabajo en este aspecto. Bueno, Ángel, muchísimas gracias. Cerramos con un buen bloque de preguntas a la Javeriana, al Servicio de Cardiología de San Ignacio. Muchísimas gracias y nos veremos muy pronto. Y nuevamente felicitaciones por la excelente presentación y ojalá oigamos de ustedes con respecto a los proyectos que tienen en el futuro. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Un abrazo para todos y bueno, estamos ahí pendientes en la siguiente sesión que les contaremos a profundidad. Entonces, bueno, un abrazo, por favor descansen. Nos vemos mañana. Bueno, gracias. Feliz noche.